Dios los bendiga en esta noche a todos los hermanos y también, ¿por qué no?, a los amigos que en esta hora, a través de este medio, puedan escuchar, recibir la palabra del Señor. Les saluda Hugo Delgado Toro, pastor de la Iglesia de Cristo en las Antillas, con extensión aquí en el Ecuador. Y damos gracias a Dios porque podemos continuar adelante, y desde aquí en mi hogar les envío a todos un gran saludo y el deseo de que Dios esté bendiciéndolos grandemente a los hermanos, a los amigos también ahí en sus hogares. En esta noche yo les invito a abrir la Biblia, la palabra de nuestro Dios, libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ella ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta tu palabra que hemos leído. En ella vamos a meditar. Tu palabra, siendo viva y eficaz, hará el efecto para lo cual tú siempre la envías. Gracias, mi Dios. Amén, Señor. Bien, hermanos, hacemos un poquito de historia referente a este libro de Isaías. Cuando uno puede sentir el cambio en las primeras palabras del capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ella ha cumplido. Palabras suaves, afirmativas, reemplazan ahora las duras advertencias de los capítulos anteriores de Isaías. Durante gran parte de la vida de Isaías, Judá vivió confiada y fuerte, pero las profecías que comienzan con el capítulo 40 se proyectan hacia adelante, hacia un escenario totalmente diferente. El país de Judá ha sido devastado y los judíos han sido llevados cautivos. Jerusalén está en ruinas. Unos 200 años separan lo que se describe en la primera parte de Isaías de la segunda parte. Para entender el resto del libro de Isaías, uno necesita entender qué sucedió en estos 200 años. La confiada nación que Isaías conoció alguna vez siguió deslizándose cuesta abajo. Al mismo tiempo, un nuevo imperio babilónico se hizo fuerte. Este nuevo enemigo invadió Judá. Los ejércitos de Babilonia lograron algo que ningún ejército había logrado desde el tiempo de David. Conquistaron a Jerusalén. Los instrumentos de asedio rompieron las murallas. El rey de Judá, tras ser enceguecido, fue sacado de Jerusalén tras la destrucción de sus hogares. La
mayoría de los habitantes de la ciudad siguió a su rey encadenado. Así comenzó el oscuro periodo del cautiverio babilónico. El profeta de este periodo y los que habían profetizado de antemano acerca de las catástrofes inminentes enfrentaban preguntas enormes. ¿Abandonaba Dios el reino eterno de David? ¿Cómo pudo él observar un silencio mientras su propia nación, su propio templo, era hecho pedazos por los ejércitos paganos? Esta es una parte de la historia la cual relata la Biblia. En este caso, cuando termina el tiempo establecido por el mismo Dios, muchos años sufrieron. Muchas personas, tal vez inocentes, también pagaron por el pecado cometido por el pueblo de Dios. Usted note en el primer versículo leído: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Está hablando a su pueblo. Le dice pueblo mío, el mismo Dios hablando. Y les pide consolación. Y les dice que su tiempo ya había terminado. Su tiempo de cautiverio. Tiempo de tragedias. Tiempos de angustia. Y tiempo de dolor. El cual estaba pasando esta nación. Está pasando por causa del pecado que habían dejado a Dios. Ellos habían dado la espalda a su Creador. Y Dios, siendo como es, tan bueno, envió palabra a través del profeta Isaías. Envió mensajes de alerta, profecías, las cuales se encuentran desde el capítulo 1 de Isaías en adelante. Pero podemos nosotros notar desde el capítulo 3 de Isaías y versículo 16 en adelante, donde están los juicios contra las hijas de Sión. Vemos que Dios estaba desde tiempos anteriores advirtiendo a aquella nación, advirtiendo lo que le iba a sobrevenir. Pero ellos estaban confiados, porque habían prosperado, habían crecido, tenían riquezas, había paz, había calma. Por eso es que cuando comienza la tragedia, usted puede haber notado cuando en esta historia leemos y pueden decir la gente: ¿se habrá ausentado Dios de su pueblo? ¿Lo habrán abandonado? ¿Acaso ya están solos? ¿Ya Jehová no está con ellos? El mismo Cristo desde el Calvario, Él pudo expresar una de las 7 expresiones que están escritas. Cuando dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba allí pagando el pecado suyo y mío. Jesús estaba llevando nuestra condena. Él estaba pagando, siendo justo por el pecador. Y así esta gente dice: ¿habrá Jehová abandonado su trono, su iglesia, el trono de David? ¿Se habrá dado cuenta Jehová que ya este pueblo ya no es de él? Pero arriba dice: consolaos, consolaos pueblo mío. Habla a su pueblo. Estamos escudriñando
este pasaje, ciertamente en la noche de ayer, Dios me despierta a las 3 de la mañana, como siempre me llama para conversar con Él, y me da este mensaje, y me da este pasaje, que viene consolación, que viene a esta nación y a todo el mundo, viene paz, y viene gozo, y viene alegría, viene bonanza, y viene quietud. Pero recordemos también algo, que para todas estas personas, las cuales han dejado de hacer la voluntad de Dios, también tienen oportunidad. Recuerde que la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28 no se equivoca. Todo esto que acontece nos va a ayudar a bien a todos, a todo su pueblo. Por supuesto, los que puedan rectificar aquellos errores cometidos y a los que puedan renunciar a esta práctica del mundo, a las vanidades y a toda cosa que no le agrada a Dios, lo cual el pueblo de Dios ha hecho. Como aquel tiempo, aquella historia que leemos no es cualquier cosa, no es ocurrencia de ningún profeta, de ningún rey. Esto es palabra de Dios, esto aconteció, no es cualquier historia, esto se vivió, esto experimentó la humanidad. Van a venir días de refrigerio, van a venir días de bonanza, de gran alegría, pero esto se va a recibir, y lo va a recibir todos aquellos que ahora mismo estén reflexionando y estén meditando en sus hechos, en sus obras, en su actitud, en todo lo que ellos han cometido delante de Dios. No tenemos que olvidar, o no podemos olvidar, que la Biblia dice que su pueblo tenemos que hacer solamente es su santa y perfecta voluntad. En este mundo hay muchas cosas que están tratando de desviar a los creyentes, a la iglesia. Por cierto, lo han logrado en parte, y no a todos. Porque si fuera a todos, entonces no estaría en este momento yo expresando estas palabras y llevando esta reflexión a la conciencia y llevando esta meditación al alma, a la mente y al corazón. Esto es para usted, hermano y hermana. Recordemos, hagamos un alto, un stop, hagamos remembranza de los tiempos que pasaron. Quizás sean años, quizás meses, semanas, no sabemos el tiempo que aconteció algo en su vida. Alguna cosa que hizo contra la voluntad de Dios, algo que hizo enojar al Señor. Así esta nación estaba confiada y de repente comienza a deslizarse hacia abajo. Comienza la decadencia, comienza el estrago, porque aquellas personas se habían olvidado de aquella actitud asumida delante de Dios. Claro, Dios es amor, pero en ese tiempo no se conocía esa frase, no había esa promesa que tenemos el día de hoy. Había la ley que condena, que juzga y mata. Se decapitaban en los altares machos cabríos, tórtolas, animales gordos, de lo primero, de lo bueno, para que aquella sangre borrara los pecados. Pero Dios dijo hasta ahí nomás, y comenzó la tragedia de aquella nación, comenzó el escarnio, comenzó el dolor,
Pero llegó su tiempo, llegó su momento, cuando Dios le dice a su pueblo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Quizás más del doble. Muchos recibieron. El mismo rey fue encarcelado, fue enceguecido, lo dejaron ciego y luego lo sacaron encadenado por las calles, lo llevaron en cautiverio, pero muchos le siguieron, lo acompañaron, lo respaldaron. Y ahí estaba Dios también, respaldando. Pero lo que sucedió, lo que pasó y lo que llamó la atención a muchas personas fue: ¿por qué sucede esto al rey? ¿Por qué al pueblo de Dios? ¿Por qué tal vergüenza a un rey? Seguramente le sacaron los ojos. Cuando dice que fue enceguecido, seguramente le sacaron los ojos. Lo encarcelaron y salió encadenado. Pero ahí había un pueblo, un remanente había quedado. Como ha quedado hasta el día de hoy un remanente todavía en la tierra, que este remanente, por gracia, ha sido salvo. Por la gracia de Dios. Entonces no había todavía esta promesa tan grande, que aquella gracia está sobre la iglesia. Aquella gracia de Dios está prevaleciendo todavía. Pero yo lo he dicho muchas veces, en cualquier medio que he predicado, por la radio, en las iglesias, hasta en campañas me ha tocado llevar el mensaje: no se confíe mucho de esta gracia. Porque muchos, así en el tiempo de Isaías, estaban confiados, porque Jehová estaba con ellos. Jehová era el sustento de ellos, su escudo. Jehová era su fortaleza. Jehová estaba con su pueblo. De repente comenzó la tragedia, el dolor como el que estamos pasando ahora. Ciertamente Dios es amor, pero también la Biblia dice que también es fuego consumidor. Ese fuego que consume está consumiendo la humanidad. El furor de Dios se ha derramado de los cielos. Pero si usted en esta hora hace un alto, hace memoria de todo lo que ha hecho, creyendo que Dios no lo ha visto, creyendo que Dios no lo sabe, recuerde que todo está en la vista de Dios. Él sabe todo, Él conoce todo. Y este pueblo se confió demasiado, pero pagó por aquel error, pagó por aquel pecado que él cometió. Dice la Biblia, la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto nos lleva a pensar que cuando pase el tiempo, lo que estamos viviendo, aquellas personas que han quedado debilitadas, enfermas todavía, van a tomar, como está escrito, nuevas fuerzas como las águilas y se levantarán. Y nosotros podemos darnos cuenta que Dios va a comenzar otra vez, de cero hacia arriba. El Señor va a fortalecer, pero siempre recordándoles esto, que cuando venga la rectificación de aquellos errores pasados, cuando venga la renuncia a aquellas prácticas del mundo, aquellas vanidades, aquellas cosas que a Dios no le agradan, entonces
allí vendrá a cumplirse este pasaje, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recuerde que cuando Cristo venga por segunda vez, dice la Biblia que vendrá por una iglesia sin mácula, pura, sin arruga, sin mancha. A esa iglesia viene Jesús a levantar, y es un remanente el que va a levantarse con Jesús, no son todos. Por eso que el profeta Isaías, de los tiempos antiguos, Dios lo usa como atalaya, y Dios habla a su pueblo y les dice: me dejaron a mí fuentes de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo que ha hecho la iglesia es esto, lo que está escrito. No es pensamiento mío, no es de Jeremías, es palabra del mismo Dios. Por lo tanto, no podemos vivir confiados todo el tiempo sin haber reconocido la actitud que hemos asumido estando en el camino de Dios. Hemos conocido sus preceptos, leyes y mandamientos. Sabemos nosotros qué es lo que demanda Dios. Dios está demandando a su pueblo, a su iglesia, que viva en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos que han partido en esto que aún todavía no pasa, pero ya, dice Dios, llegó el tiempo. Ya faltan quizás días, horas, no sabemos, porque un milagro de los que hace Dios es en segundos. La noticia buena, el milagro sucedió. 0 pandemia, 0 pestes destructoras. Todo se terminará en cuestión de segundos. Pero esto viene cuando el pueblo de Dios rectifique, se arrepienta. Encontré hace algunos meses a uno que fue mi oveja, uno de los primeros con el cual fundé la primera obra. Y le pregunté que cómo estaba él, su familia. Estamos muy bien, dice. Me dijo así: tenemos casa, tenemos carro, tenemos moto. Y le dije: y el Señor también, me dijo él, lo puso al último. Lo dejó al último, pero sin hacer mención de nada. Hermanos, él partió hace unos días. Se quedó la casa, se quedó el carro, se quedó la moto, se quedó su familia. Pero Cristo vive todavía y está con nosotros. Usted y yo vamos a continuar y vamos a seguir viviendo y vamos a partir a la patria celestial, a la nueva Jerusalén. Esa es la frase que está en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos mantiene. Sabemos que por fe somos salvos, por fe somos sanos y por fe viviremos. Muchas personas, el Señor los sorprendió, pero ya sabían, ya ellos habían recibido alguna consejería, ellos habían recibido algo de la parte de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, sino que sea salvo. De tal manera que hay muchos que han partido. De los que conocemos y sabemos, muy pocos. La mayoría no sabemos si han partido, no sabemos cómo estén. El que sabe es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que
saber algo muy importante, que Dios es Dios de propósitos. Cuando esto pase, cuando el pueblo de Dios haya hecho un alto, haya recapacitado, haya reconocido, cuando el pueblo de Dios haya rectificado y haya renunciado a muchas cosas malas, por supuesto, lo que no le agrada a Dios, entonces allí es que también va a tener la seguridad y la certeza que si Cristo viene hoy o mañana, se va con Él. Ese pueblo se va con Cristo. Esa iglesia parte con el Señor. De tal manera que este es el consejo de hoy. La palabra que Dios ha puesto en esta noche bíblicamente, y hemos también nosotros reflexionado, meditado en la Escritura, son palabras que hay que llevarlas en el corazón, en la mente, en nuestra alma, y la podamos poner por obra. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta tu palabra enviada. Señor y Dios, que todos aquellos que escucharon este mensaje puedan reflexionar, puedan levantarse como el hijo pródigo, vuelvan en sí y vengan a tus pies y digan, como dijo aquel varón en la parábola: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se arrepientan y tú los perdones. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios, porque sabemos que tú escuchas en los cielos y respondes en la tierra con proezas, maravillas y milagros. Amén. Que Dios los bendiga a todos.